La publicidad subliminal, por ejemplo en la televisión, en el cine, se podía implementar una serie de imágenes extremadamente rápidas que pudieran hacer que la persona hiciera cosas que no quisiera hacer, consumir productos que en principio no le interesaba. Parecía ser la llave, ¿no? El santo grial de la publicidad. Si podíamos acceder a algo, a la voluntad de la persona, más allá que de la conciencia, podríamos hacer lo que quisiéramos. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor. Hoy vamos a estar hablando sobre publicidad subliminal y sobre fenómenos de la percepción. ¿Cuál es el límite de nuestra percepción? El ser humano, a través de los sentidos, puede conocer el mundo, puede conocer los cambios que existen en el mundo. Por ejemplo, a través del tacto podemos percibir los cambios de temperatura, a través de nuestros oídos podemos percibir los cambios que existen en las frecuencias audibles, también los cambios de luz en la luminosidad a través de nuestros ojos, ¿no? A través de nuestro sistema visual. En fin, nuestros sentidos nos permiten conocer el mundo. Sin embargo, no todo lo que hay para percibir, o todo lo que hay en el mundo, mejor dicho, necesariamente lo pueden percibir nuestros sentidos. Quiero decir que nuestros sentidos son limitados, nos permiten manejarnos en el mundo, nos permiten adaptarnos, sobrevivir y demás. Sin embargo, no son perfectos. Hay cosas que no podemos percibir. Por ejemplo, una frecuencia de radio no es percibible para el ser humano. Por ejemplo, una frecuencia extremadamente alta, como el silbato de un perro, ¿sí? El perro lo puede percibir, nosotros no. Por ejemplo, determinadas frecuencias que los delfines sí pueden percibir, ¿no? Determinadas vibraciones. Ni los perros ni los seres humanos las podemos percibir. Es decir, nuestros sentidos son limitados. ¿Eso quiere decir que no podamos tener acceso a ellos? Sí, por supuesto que podemos tener acceso. Lo podemos tener a través de instrumentos, ¿sí? Ahora, lo que yo les trato de transmitir es que no necesariamente todo lo que percibimos es todo lo que hay en el mundo. Algunos adherentes a la metafísica y al terreno de lo especulativo y demás, dirán, bueno, está bien, entonces si hay mucho más para conocer de lo que percibimos, evidentemente hay otro mundo que se nos escapa. No, el ser humano puede dar cuenta de este otro mundo, no es una suposición, sino que puede dar cuenta a través de instrumentos. Por ejemplo, podemos percatarnos de que existen ondas de radio porque a través de un instrumento tecnológico las podemos percibir. Esta facultad es propiamente humana, a través de un instrumento puede lograr percibir cosas que sus sentidos no las perciben directamente. Ahora, la pregunta un poco es, ¿cuál es el límite de la percepción? ¿No? Hace algunos años en las películas se había hecho muy conocido, sobre todo en la década de los 60, con películas como las de Alfred Hitchcock, entre otras, la idea de que podía haber una influencia, se podía influir subliminalmente sobre la persona. Por ejemplo, en el campo de la publicidad fue fuertemente estudiado esto. ¿Hasta qué punto se puede influir realmente sobre una persona a través de una publicidad, a través de imágenes extremadamente rápidas, que la persona pudiera no darse cuenta y hacer cosas incluso contra su voluntad? ¿Sí? Por ejemplo, consumir un determinado producto, realizar acciones que si se diera cuenta no las haría. Todo esto suena muy tentador, pero la realidad es que no deja de ser más que ciencia ficción. Hace algunos años hay estudios, distintos estudios de, por ejemplo, autores como Weber, que han realizado para tratar de explicar hasta qué punto esto podía ser peligroso realmente y podíamos hacer cosas que no queríamos y hasta qué punto no. Entonces, uno de estos experimentos que se llevó a cabo fue, por ejemplo, el siguiente. Se utilizó pantallas en las cuales se proyectaba imágenes extremadamente tenues que prácticamente no eran percibibles al ojo humano. Entonces se les mostró a un grupo de personas esas imágenes y las personas decían no ver nada, mucho más que una pantalla blanca. Sin embargo, en una segunda vuelta se les presentó distintas imágenes ya visibles en las cuales estaban mezcladas
las imágenes que no habían sido percibidas por lo tenues que eran. Estaban todas mezcladas y se les pidió a las personas que traten de adivinar cuáles eran las que se habían proyectado anteriormente. La tasa de aciertos fue relativamente alta, ¿sí? Y esto es sumamente importante. Fue relativamente alta y se comparó obviamente con grupos controles para determinar si era una cuestión de azar simplemente o realmente había influido. La realidad es que sí habían influido, y esto determina una conclusión muy importante, que el hecho de que no seamos conscientes de que estamos percibiendo algo no significa que no lo estemos percibiendo. Y basta ir al sentido común. A veces uno puede estar absorto leyendo un libro y su atención plenamente consciente en el libro, y uno cree que no está percibiendo el entorno. Sin embargo, tan rápido como escuchemos un ruido fuerte, por ejemplo a nuestras espaldas, nos vamos a dar vuelta. Quiere decir que los sentidos seguían activos más allá del grado de conciencia que nosotros podríamos tener sobre ellos. Hace algún tiempo intentó explicar el fenómeno de la publicidad. Se hizo un experimento y se llegaron a algunas conclusiones. Por ejemplo, si la publicidad subliminal, por ejemplo en la televisión, en el cine, se podía implementar una serie de imágenes extremadamente rápidas que pudieran hacer que la persona hiciera cosas que no quisiera hacer, consumir productos que en principio no le interesaba. Parecía ser la llave, ¿no? El santo grial de la publicidad. Si podíamos acceder a algo, a la voluntad de la persona, más allá que de la conciencia, podríamos hacer lo que quisiéramos. Bueno, todo esto es muy lindo para una película como las de Alfred Hitchcock, pero no ocurrió en la realidad. Se hizo un experimento, por ejemplo, en una pantalla de cine, se aplicó imágenes extremadamente rápidas que decían, por ejemplo, beba Coca-Cola, a una velocidad de en una fracción de 1 sobre 3000, que era imposible que la persona pudiera percibirlo visualmente, que sea consciente, mejor dicho, de que estaba percibiendo eso. Y se envió distintos tipos de imágenes, ¿no? Como que consuma un tipo de pochoclos, un tipo de gaseosas. La realidad es que no afectó tan significativamente la conducta de estas personas de consumo al finalizar la película de cine. Los resultados no fueron tan espectaculares, y la explicación por la cual al fin y al cabo la publicidad subliminar, diga lo que diga, no termina afectando tanto a las personas. De hecho, hoy en día no posee ni siquiera un gran interés de estudio dentro del campo de la publicidad, es justamente la siguiente: se debe a determinados factores. Por ejemplo, el hecho de tener la posibilidad de la inmediatez del estímulo, ¿no? La posibilidad de la inmediatez del estímulo. Es decir, si la persona tiene que esperar 2 horas, aunque tenga ganas de consumir Coca-Cola, luego de esas 2 horas cae abismalmente. No es lo mismo que de repente pase alguien vendiendo la gaseosa en ese momento. Entonces, el factor tiempo es crucial. La disponibilidad del estímulo es crucial. Factores de contexto, por ejemplo, tener el dinero para comprarla. La persona no va a gastar si no tiene dinero. Por más que yo le ponga a alguien en la pantalla rápidamente una imagen que diga compre Rolls Royce, la verdad es que si la persona no consume ese tipo de producto y no tiene el capital para poder comprarlo, no lo va a comprar. Otro de los factores importantes es que el hecho de que la persona no sea consciente no quiere decir necesariamente que lo vaya a realizar o que esté de acuerdo. Son dos cuestiones diferentes. La persona igualmente al momento de la toma de decisiones puede no estar de acuerdo con eso y no hacerlo, ¿sí? Es decir, el grado de conciencia que tiene no hace necesariamente al acuerdo de la persona sobre el consumo de ese determinado producto. Por ejemplo, un producto que contradice los valores de la persona, es muy poco probable que lo consuma, tanto consciente como inconscientemente. Da igual, ¿lo va a percibir? Sí, lo va a percibir, pero no lo va a tomar, como ocurriría si estuviera consciente. Entonces, en este sentido,
la persona no es más influible porque no sea consciente de ello. De hecho, una de las cosas que se llegó, una de las cuestiones o de las conclusiones a las cuales se llegó es que en realidad las personas que habían sido influidas por la publicidad subliminal ya tenían intención de consumir esos productos, es decir, solamente puede influir en esa pequeña porción de personas que ya tenían intención de consumo del producto, no sobre aquellas que no tenían intención de consumo. Y aún así, el aumento de consumo del producto fue tan bajo que ni siquiera puede ser tomado en cuenta. Esto nos da la pauta de que al fin y al cabo las probabilidades de poder influir a través de imágenes subliminares son realmente bajas, Si bien puede parecer un fenómeno divertido en el campo de la ciencia ficción y de las películas, y todos nos divertimos, en el contexto, en la realidad, digamos, y en el contexto científico, esto no ocurre. Se ha demostrado que no es así. Así que pueden quedarse tranquilos y pueden ver películas tranquilos. Cuídense de otros tipos de influencias, cuídense del bombardeo publicitario en general más explícito, pero la publicidad subliminal no es algo que pueda influir sobre la conducta de las personas de manera significativa. Otro punto importante que fue uno de los estudios de Weber, que es el cuánto es necesario el cambio en la percepción para ser percibible, ¿sí? Hay un fenómeno que se llama umbral diferencial, que tiene que ver con que las personas, y esto sí se utiliza en la publicidad y mucho, no en la publicidad, sino en las ventas, al momento de vender, el umbral diferencial tiene que ver con que cuanto más grande es un estímulo, más grande tiene que ser la variación que tiene para poder ser percibible. Esto suena complicado, pero es extremadamente simple. Si yo estoy levantando mancuernas, pesas de 1 kilo y me agregan otro kilo, voy a percibir esa diferencia porque es casi el doble. Ahora, si yo estoy levantando 150 kilos con las mancuernas y me agregan 1/4 de kilo, no me voy a dar cuenta que lo agregaron. Ahora, si esto lo trasladamos a los precios, por ejemplo, de un producto, y yo estoy comprando un auto y vale $200.000, por ejemplo, y me agregan $50, no me va a hacer la diferencia, no lo voy a percibir, ¿sí? Ahora, si en una caja de cigarrillos que vale $1 me agregan 0,50 centavos de dólar, va a ser un montón, lo voy a percibir. Y de hecho es muy probable que a lo mejor no lo compre o vaya a otro lugar para comprarlo. Es decir, este fenómeno sí se utiliza mucho. Empiecen a observar, si quieren, los sitios de venta que en internet y traten de observar este fenómeno. Traten de mirar las diferencias de precio pequeñas en valores grandes. ¿Qué poco se hacen representativas o qué poco las podemos percibir, nos damos cuenta de ellas? Nos da casi igual, como quien dice. Esto sí se sabe y se utiliza bastante en el campo de las ventas para, obviamente, para que las personas no se percaten de estas pequeñas diferencias de precio. Y si esto lo trasladamos encima una vez por semana o una vez por mes a cambios de precio, y puede hacer que la diferencia o el aumento sea sustancial a lo largo de un año. Así que bueno, espero haber aportado algo nuevo, espero que les haya gustado. Cuéntenme si vieron alguna película donde se hable de esto, que me interesa bastante conocer películas sobre este tema. Si lo vieron alguna vez, si lo conocían, si no lo conocían, así nos divertimos un poco todos mientras aprendemos. Les mando un saludo de todo corazón, no dejen de darle like y de compartir este video para que aumente la probabilidad de que lo siga haciendo en el futuro. Un saludo y que tengan un feliz año.